De economía y vamos a hablar de uno de los protagonistas que claro es el dólar y una particularidad que se está dando en las últimas semanas y que sorprende inclusive a los arbolitos también porque no están haciendo mucho negocio, me parece. La diferencia entre el dólar oficial y el dólar blue realmente es muy chica y en realidad se esperaba que el dólar paralelo se disparara. ¿Por qué sucede esto? Y otras cuestiones más vamos a estar hablando con Juan Cruz Lucero, que es economista y ya está con nosotros, y por supuesto también con Tuni. Juan Cruz, buen día, bienvenido. Buen día, y gracias. ¿Sorprende? ¿Se esperaba una disparada del dólar paralelo? Bueno, me parece que las acciones de las 12 de la noche del gobierno en el día de la elección un poco creo que explican, ¿no? Un super cepo que la verdad que contuvo una expectativa que había muy fuerte y que además hay que decirlo, se había generado una burbuja muy grande post-paso, que evidentemente a partir de la medida con el cepo, bueno, se pudo contener. En ese sentido, la enorme salida de dólares que hubo del sistema bancario hacia los ahorristas, bueno, uno puede decir que esa cuestión se pudo por lo menos estabilizar, ¿no? Sí. De todos modos, el problema del dólar sigue siendo un problema. De hecho, Alberto Fernández ha manifestado que el principal problema para la economía que viene son los dólares. Lo que pasa es que estamos hablando ya de una cuestión macro de pagar deuda para sostener la demanda, etcétera. ¿El mayor problema es el faltante de dólares o el déficit fiscal? No, nosotros desde el CEPA y en lo personal creemos que el principal problema que tiene Argentina tiene que ver con la falta de dólares. El déficit fiscal, por supuesto que es un inconveniente, es un problema, pero claramente el problema estructural de la Argentina tiene que ver con lo que nosotros llamamos la restricción externa, que es la falta de dólares para continuar los senderos de crecimiento, para sostener importaciones, ya sea de combustibles, medicamentos, etcétera. Pero sobre todas las cuestiones me parece que el enorme desafío que tiene Alberto Fernández y el próximo gobierno es los dólares para pagar una deuda que realmente deja un campo minado para la próxima gestión. Volviendo al dólar paralelo, si se quiere, y esta incógnita de por qué existe este comportamiento. El dólar oficial no se ha disparado por el cepo sumamente restrictivo que se ha puesto, pero se esperaba que ante esa restricción todos se volcaran al mercado paralelo. Hubo un fenómeno, también se trató de fin de mes y principio de mes, donde se necesitaban pesos para pagar sueldos, por ejemplo, asignaciones y demás, y consecuentemente estimo, hubo una sobredemanda de dólares antes de las elecciones y ahora gran parte de la descarga se está haciendo en el mercado paralelo. Ese es el, sí, ni hablar. Y además había un fenómeno que la verdad que se difundió muchísimo, que es el puré, que es básicamente comprar a dólar oficial, venderle en el ilegal, y esa diferencia la verdad que era muy grande, era un gran negocio, digamos, para el pequeño especulador, porque la verdad que en ese sentido no estaban los grandes, pero efectivamente era un negocio, y lo que pasó después es que esa diferencia, digamos, esa posibilidad de acceder a dólares de forma legal es mucho menor, son 200, y en ese sentido digamos, esa cuestión quedó un poco desvirtuada de lo que era. Por eso también me parece que tiene que ver con la baja del tipo de cambio. No, yo coincido con lo que él dice. Para mí, los economistas, yo estudié economía además, subvaloran el tema del pequeño. Dicen, no, el pequeño no influye tanto. Se llevaban $10.000 por mes, daban la vueltita y al pincharse eso bajó en forma muy notoria la demanda. Aparte por ahí lo comparaban a 60, 60 y pico y lo vendían a 75, era un gran negocio, digamos, solamente por llevar la plata de un lado a otro, básicamente, y obviamente todo el costo que tiene hacia la economía real, ¿no? Porque obviamente son recursos que se generan en Argentina y que están dispuestos más para la especulación y no para la cuestión productiva. Y el otro tema, que te está jugando la vida porque acá estamos peleados con Agostina por este tema, creo que también se subvalora el tema del turismo. Nosotros tenemos un déficit de 11.000 millones de dólares por año de turismo, es una montaña. Debe ser a esta altura, con una gran cosecha, la mitad de la soja. El déficit del turismo. Los últimos años ha mermado, lógicamente, porque está más caro ir. Digamos, cuando uno piensa en el año 2016 y 2017, efectivamente eran 8.000 en el primer año y casi 10.000, 10.800. En 2017 es una cifra realmente muy grande. Lo que pasa es que después tuviste una serie de evaluaciones que hizo que tal vez la persona de clase media se le haga más difícil. Obviamente que hay un universo de 1 millón de personas en Argentina que pueden irse bajo cualquier circunstancia, pero efectivamente lo que vemos por lo menos en las estadísticas del Banco Central es que ha habido una caída muy fuerte de la salida al exterior, básicamente por esto, por las devaluaciones y porque cada vez es más caro. Claro. Lo que yo insisto, y en eso nos peleamos con Hay una Agostina, grieta enorme acá. tenemos una grieta,
es que yo por supuesto no vamos a impedir que la gente se vaya al exterior. Lo que sí digo es que no debemos nosotros poner el dólar turista y la compra de pasajes a lo mismo que se compran cosas para fabricar en la Argentina o para exportar o lo que fuera. Sí, sí. Entonces, esa es nuestra pelea ni hablar, con y ellos. tomando un poco lo que vos decís, efectivamente estamos en un contexto donde el dólar es un recurso escaso Claro. y súper necesario. Con lo cual, yo creo que el próximo gobierno va a tener que ser muy puntilloso con esta cuestión y va a tener que saber muy bien para qué utilizar los dólares, porque estamos ante un escenario que se necesitan una enorme cantidad para repagar la deuda, incluso habiendo una renegociación exitosa. Sí. Y obviamente no lo generamos en tal dimensión porque, bueno, el mundo no está en una etapa compradora ni expansiva, los precios de las commodities internacionales ahí me quiero no quedar son lo que eran. Y también por eso estamos de un lado de la grieta, digo, una cosa, se aborda la restricción en cuanto a la salida de dólares, que es lo que hicieron con el cepo, y vos vas a que la restricción sea aún mayor para evitar que se vayan dólares por turismo, pero ¿qué hacemos con el ingreso de dólares? Es decir, tampoco se han Sin aplicado duda. en los últimos años, ni hablar de las Sin retenciones. duda, Entonces sí. digo, así como abordamos esto y queremos seguir restringiendo un poco más a la clase media en cuanto capaz se ahorró unos dólares, unos pesitos y quiere irse de vacaciones, bueno, ok, pero también arranquemos por el lado del ingreso de dólares. ¿Qué hago para que me ingresen más dólares al país? Sin duda. incluso Porque ahí en eso hablando de estamos, millones, en esa parte millones de estamos dólares. juntos. No estamos hablando de la persona de clase media que se hizo unos pesitos y que se quiere ir de vacaciones. Yo defiendo más bien eso. No sé Sí, qué no, opinas. incluso digo, también en la línea del control, lo que ha pasado durante estos años es que había una desregulación completa. Digo, si hablabas de las restricciones, bueno, pero incluso en términos del agro, hoy el exportador tiene la libertad de no traerlo, por Claro. ejemplo. Digo, y eso está muy mal. O mismo cuando uno piensa en términos de todas las desregulaciones vinculadas al mercado cambiario, al mercado financiero, bueno, eso afectaba obviamente a la salida y además, ni hablar, a la entrada. Digo, lo que de hecho el próximo presidente lo ha manifestado, es decir, bueno, hay que potenciar la generación por la mejor vía posible, que es la vía comercial de las exportaciones. Y me parece que es clave. Obviamente el gobierno utilizó todo lo posible el endeudamiento y nos dejó en una situación realmente muy, pero muy compleja. Y las inversiones en general en Argentina no generan un volumen importante, con lo cual la vía externa, la vía de las exportaciones es fundamental, pero también uno tiene que hacerlo de manera inteligente. Tampoco sirve exportar todas las materias primas que producimos porque hace eso que los alimentos aumenten su precio, si no hay controles, no hay cupos, no hay retenciones. Digo, por eso es bastante complejo el escenario que se viene para el próximo gobierno. ¿Y cómo juega en esto una cosa que se había desarrollado durante el gobierno anterior, que es tratar de mejorar los flujos de China, Rusia, que a Estados Unidos todo eso no le gusta nada? El gobierno de Macri paró, por ejemplo, las represas, paró Atucha, que era dinero e inversiones que venían de Rusia y China, que no les gustaba mucho. ¿Cómo juega eso? Bueno, hoy estamos en un escenario bastante diferente que el que teníamos antes, donde efectivamente, primero China era un país que crecía a niveles enormes y además adquiría muchas materias primas, no solo Argentina, sino el resto de los países de América Latina. Obviamente también se incorporó Rusia, la India, digo, que a nosotros nos beneficiaron fuertemente. Ahora, estamos en un escenario donde hay una disputa comercial muy, muy acentuada entre China y los Estados Unidos, y lo que sabemos es que hay acuerdos comerciales entre justamente estos dos países para vender materias primas de un lado, de los Estados Unidos hacia China, y que China le exporte manufacturas. Digo, y ahí también nosotros entramos en una postura bastante compleja, porque lógicamente nuestros productos empiezan a competir no solo ya con el resto de los países que son tradicionales en términos de la producción y exportación de materias primas, sino también con los Estados Unidos. Digo, el mundo ha cambiado, creo que este gobierno no lo supo ver. El gobierno de Macri pensó que estaba en los años 90, digamos, donde era otro mundo, y efectivamente vivimos en un mundo muy complejo donde las relaciones no son lo que eran, y efectivamente creo que nos tenemos que involucrar en un mundo de otra manera y que es bastante complejo, ¿no? Esto también es importante porque China no crece a los niveles que crecía, los precios de los commodities no son lo que eran, y además se incorporan otros países a posicionar sus productos. Juan Cruz, quiero repasar con vos algunas declaraciones de referentes de la economía que tuvieron lugar en los últimos días. Entre ellos, Marcó del
Pont, ¿sí? Ex Banco Central e integrante de parte del equipo de confianza de Alberto Fernández, dijo hay que desdolarizar la economía. La pregunta es, ¿se puede? Y además, ¿cómo? ¿Es factible? Creo que es necesario. La verdad que son procesos que tienen una enorme dificultad, básicamente por la historia económica reciente de Argentina. Digo, cualquiera que haya vivido relativamente con una edad madura desde los 90 para acá sabe los enormes inconvenientes que ha tenido uno con sus ahorros, etcétera. Lo que sí me parece es que el gobierno tiene que encarar un proceso de desdolarización, por lo menos de algunas cuestiones claves. Las tarifas es fundamental, los combustibles es fundamental, y tratar de avanzar en otras líneas, digamos, pero no es un proceso de corto plazo. Lo de los combustibles lo tiene que hacer en el corto plazo porque cualquier alteración del tipo de cambio afecta a la logística y afecta a los precios de todo lo que consumimos, no solamente la nafta. Lo mismo con las tarifas. Las tarifas hoy están atadas a la evolución del dólar y en ese sentido genera una enorme merma para el poder adquisitivo de todos los argentinos y las argentinas, con lo cual me parece que esas dos cuestiones son fundamentales. Creo que están lógicamente en la mesa, digamos, del próximo gobierno, y todo lo que tenga que ver con actividades vinculadas a lo hipotecario, etcétera, etcétera, creo que es de largo plazo y se tiene que hacer obviamente con mayor tiempo, con mayor poder político, digamos, no son cuestiones fáciles de realizar porque tienen mucho tiempo. Porque desdolarizar la economía de manera voluntaria es un proyecto a muy largo plazo para poder efectivamente lograrlo. ¿Cómo haces para que una economía en la que se vive y se piensa en dólares, porque es así, los valores absolutamente de todo, hasta de los alimentos tienen un valor dólar, bueno, empiecen a pensarse en pesos? Paralelamente, ¿cómo haces para que la gente deposite su confianza en una moneda que está totalmente devaluada? ¿Lo ha intentado este gobierno? Sí, con las altas tasas, por ejemplo, de referencia, con las altas tasas en los plazos fijos, y aún así la gente, en su gran mayoría, aquellos que tenían ahorros, eligieron volcarse al dólar. Entonces, ahora, de manera voluntaria es muy difícil y de manera, digamos, ya obligatoria, si se quiere, es muy delicado, sobre todo, por ejemplo, con las propiedades. ¿Cómo haces vos para desdolarizar las propiedades de la gente? Ya es un ahora, tema. desde ya que nosotros tenemos una enfermedad, ¿no? Con el dólar. Digo, porque no hay ningún país en el mundo donde vos vayas con $200.000 en efectivo a comprar un departamento, te llevan preso por narco. O que vayas con $20.000 o $10.000 a comprar un auto, en efectivo. Eso no existe en el mundo. O sea, de alguna manera vamos a tener que dar esa batalla. A mí me parece dificilísima, como decís vos, dificilísima. Pero yo creo que de alguna manera hay que empezar a ver cómo logramos eso, ¿sí? Juan Cruz, vos decías, lo más crítico son las naftas y las tarifas. Sí, uno puede decir lo más urgente, ¿no? Porque esa cuestión afecta obviamente. Ahora, por supuesto que cuando uno lo piensa, lo que decía Tuni, lo que decía vos, es muy complejo porque tenemos una historia y uno no puede pretender que eso no existe. Ahora, en términos de el crecimiento económico, el desarrollo económico, bueno, es fundamental empezar a pensar, y Tuni algo insinuaba, digamos, no hay muchos países en los que esto ocurra, digo, el caso de Brasil es el más comentado, aunque ellos no piensan en dólares, no lo utilizan, no lo aceptan. Ahora, la verdad es que Argentina, para poder sostener el crecimiento en el tiempo, para poder desarrollar la industria, para un montón de cuestiones, necesita ese recurso que es escaso, con lo cual me parece que tiene que iniciar un sendero, y acá creo que la macro, ¿no? La macroeconomía tiene que ser lo más estable posible, uno tiene que tratar de ir bajando la inflación de manera sustentable, no como se hizo en los años 90, de un día para el otro con la dolarización total de la economía, y después los impactos son enormes, con lo cual creo que tiene que haber un programa económico integral que abarque a todas las cuestiones, que obviamente, a mi criterio, y imagino que el de ustedes también, contempla niveles de desempleo bajos, niveles salariales altos, niveles de consumo, y sobre todo con sectores estratégicos como la industria, como el comercio, como los bienes que se generan de alto valor agregado incorporados, y lo cual es un desafío enorme, pero creo que es el camino, y que creo que el próximo gobierno, tanto, y esto me parece interesante decirlo, tanto a nivel nacional como también en muchas cuestiones, en muchas provincias, como es el caso de la provincia de Buenos Aires, hay personal calificado que lo ha estudiado, que lo ha trabajado, incluso lo ha llevado a práctica en la gestión, y creo que eso es por lo menos optimista de cara a lo que viene. Claro. Otra de las definiciones, un sindicalista de la UTA que dijo, lo voy a decir textual, hay que darle a la maquinita para ponerle plata a la gente en el bolsillo. ¿Cuál es la consecuencia también? Y digo, ¿no es un juego un tanto peligroso y que también ya lo hemos vivido? Bueno, creo que hay dos cuestiones para verla. La primera, del lado social, los argentinos y las argentinas hemos perdido poder adquisitivo
de manera enorme en estos 4 años. Algunas dicen que va a ser hasta el 25% desde 2015 esta parte, pobreza en 40%. Digo, cuando uno empieza a enumerar los indicadores sociales, la verdad que se hace necesaria una recomposición salarial, uno puede decir urgente. En Argentina estamos viendo problemas del hambre. Ahora, lógicamente esa mejora tiene problemáticas, porque el crecimiento, el desarrollo también tiene problemas. Ahora, creo que en términos iniciales tiene que haber una recomposición. Me parece que el Estado tiene que ser el que lleve adelante esta cuestión. Me parece que las jubilaciones, las asignaciones universales, incluso uno puede pensar en los empleos públicos, tienen que estar liderando la mejora, porque el universo PYME sobre todo está muy castigado, está en una situación realmente muy vulnerable, crítica. Hay 22.000 pymes menos de 2015 esta parte, que cerraron, aumentan los concursos, aumentan las quiebras, con lo cual posiblemente exigirle al sector privado, sobre todo el más pequeño, una recomposición salarial inmediata puede ser contraproducente. Me parece que el Estado tiene que liderar ese proceso y que una vez que se inicie la recomposición, que se inicie la mejora en términos del poder adquisitivo, bueno, se va a dinamizar el mercado interno. Recordemos que el 70% de lo que se genera en Argentina responde al mercado interno, con lo cual no hay manera de crecer sin un mercado interno sólido y sin un poder de compra. Juan Cruz, lo que vos decís es, va a ser inevitable emitir moneda al principio como mínimo para poner en marcha, para encender la economía, como dicen actualmente. A mí no me parece un problema en lo absoluto, sobre todo porque estamos hablando de situaciones de hambre, pobreza, indigencia. Digo, yo creo, y soy de los economistas que cree que es más importante lo segundo que el equilibrio, si se quiere, sobre todo en el corto plazo. Ahora, de nuevo, es el Estado el que tiene que traccionar este proceso, y además hay una cosa que hemos aprendido, digo, por la experiencia corta que tenemos los argentinos, es que una vez que hay poder de compra, se consume más, se vende más, se produce más, y la rueda empieza a funcionar. Ahí un tema muy importante es que nosotros cada vez que producimos más requerimos de más dólares. Exactamente. Y eso hay que cuidarlo de entrada. Ni hablar. Es decir, antes, viste, no le dábamos bolilla a este tema. Ahora hay que... Pocos dólares. Claro, ahora hay que cuidarlo desde el primer día, no cuando ya estemos atosigados, que es un poco lo que le pasó al kirchnerismo. Claro. Yo creo que ahí tenés un punto clave, muy interesante, que por ahí en el corto plazo no se hace notar porque estamos con una capacidad instalada de la industria, es decir, una utilización de las fábricas en el orden del 60%, es decir, hay capacidad, se puede expandir rápidamente. Ahora hay que tener obviamente en cuenta esa cuestión, y no solamente en términos de la producción, sino en términos también del consumo, porque hay determinados bienes que nosotros consumimos cuando tenemos un buen poder adquisitivo, un auto, que tienen un autocomponente importado, con lo cual también hay que tener en consideración nosotros, por esa ejemplo, situación. durante el kirchnerismo empezó a haber déficit en energía y la traíamos de afuera. Sí. Y eso nos provocó un buraco enorme. Sí. Entonces, eso tenemos que cuidarlo de entrada. No podemos tener... Sí, ahí lo que estás pidiendo un poco es la planificación, y que creo que es fundamental en un contexto como este, que dijimos que es muy complejo, es un verdadero campo minado, y lógicamente que creo que la planificación, que un poco también decía Tuni, es fundamental, y sobre todo entender cuáles son aquellos sectores que generan más empleo, tienen mejor generación de valor agregado, que generan exportaciones, que son intensivos en importaciones. Creo que ese mapa está, y me parece que los técnicos que se vienen barajando para los futuros ministerios tienen en consideración estas cuestiones. Ahora, lógicamente hay que tenerlo en cuenta porque es fundamental. Juan Cruz, ¿ves un escenario de hiperinflación? La verdad es que no. Me parece que, por lo menos no en el corto plazo, creo que la situación de las reservas es muy compleja, la situación del tipo de cambio, obviamente va a haber presiones, pero me parece que esa situación de enorme estrés social, que es una hiperinflación, creo que no está a la vuelta de la esquina, y me parece que es sano. Por supuesto que los desafíos son enormes y que es muy complejo, sobre todo en términos de la macro. Ahora, creo que con el cepo que estamos teniendo pero tan fuerte, la situación está relativamente controlada. No es que se haya resuelto, porque esto también hay que marcarlo, digamos, todos los problemas que tenemos al día de hoy, heredados para el próximo gobierno, son fruto de estas políticas, y hoy estaríamos en un stand-by, digamos. Claro. Ahora hay que empezar a resolverlos. Creo que es positivo que el gobierno haya tomado esa medida en la medianoche del domingo, porque por lo menos dio algo de calma para lo que venía, pero lógicamente que los problemas siguen estando. Entre los desaciertos para mí, porque yo creo que el gobierno, más allá de su ideología, hizo desastres con su ideología, pero además en la ejecución concreta, porque ¿cuál hubiera sido el problema de que ellos implementaran esto hace un año?
no hubiera una sido cuestión tan grave. una Sí, Como se cuestión- ve, no Incluso posiblemente hubiesen tenido mejores chances Claro, electorales. les hubiera ido mejor en las elecciones. Pero para el votante de Macri me parece que era No, una porque no se cuestión hubiera negativa. disparado tanto el dólar, no hubiera... no- Pero ¿cuál era la crítica, Tuni? Vos pensás, cuando relanzaron ahora 12, cuando relanzaron precios cuidados, si a eso le sumás el cepo, en realidad eran todas medidas kirchneristas que ellos mismos habían criticado. 5 también. días. Me parece que la 5 cuestión- sí, días entiendo, dura ese entiendo, espíritu. Pero con el diario de hoy. No, Analizándolo con el ya diario sé. de hoy. Igual casi todos, los propios incluso de ellos decían, no podemos seguir con este nivel de fuga Merma todos de los reservas. días. Sí, incluso un día que se fueron, el viernes previo, Claro. casi 1.800 millones de dólares. Digo, la verdad es que a mí me parece que lo que se viene es bastante complejo, pero hay algo que decía Tuni que coincido plenamente. Hubo una combinación de antiojeras ideológicas fuertísima y enorme mala praxis, ¿no? Nosotros veníamos diciendo desde el inicio que el problema era el modelo, pero más allá del modelo, lo ejecutaron mal. Entonces creo que esas dos cuestiones hicieron que en abril del 2018 explotara la bomba y que lo que hemos vivido de ese momento hasta acá tiene que ver con una característica de desregulación, de liberalización y enorme componente financiero por sobre la economía real productiva que nos llevó a esta parte. Gracias, Juan Cruz. No, por Placer. favor, muchas gracias. Vamos a una información de último momento.